bien, no le hacen bien, no es sano, no es sano. Tengo al senador Espinosa acá. Senador, ¿cómo le va? Buen día, un gusto. Fidel, ¿cómo le va? Bien, muy bien, aquí llegando desde Valparaíso, recién aquí a la hermosa región de los lagos y gustoso de conversar con ustedes en este día especial donde le enviamos, por cierto, un saludo muy cariñoso a todos nuestros pueblos originarios, porque hoy día estamos en su conmemoración y eso hay que destacarlo desde todo punto de vista. Exactamente, y por eso es que es feriado en el día de hoy. Bueno, quiero tu mirada, Fidel, respecto a lo que pasó, tu mirada general. Esto es un tema para tomarlo con pinza. Mira, ¿Hacia dónde van dirigidos tus dardos acá? mira, yo estoy presidiendo la Comisión de Vivienda y no por casualidad. He tenido todos mis periodos de mi vida parlamentaria trabajando los temas de vivienda. Más de 10.000 familias de mi región han tenido su casa propia porque hemos trabajado con los comités desde su nacimiento hasta la concreción de la entrega de la llave. Y yo sé el trabajo intenso que se desarrolla para llegar a tener la casa propia. Hay comités que pasan años, que tienen que superar distintas dificultades como las factibilidades del agua potable, que son tan complejas obtenerlas, el terreno, el uso del terreno hoy día, el valor del terreno hoy día acá es tremendamente alto en todo Chile. Y por lo tanto, estos comités de vivienda siempre trabajan con entidades patrocinantes. Y ayer una persona de una entidad patrocinante me decía, mira, yo tendría que trabajar 6, 7 años para obtener 426 millones de pesos, pagándole a trabajadores, pagando cotizaciones, pagando todos los gastos operativos que significa llegar a la casa propia. Sí. Por lo tanto, es como una grosería lo que ha ocurrido en Antofagasta. Es una grosería. ¿Por qué es una grosería? Es una grosería ¿Por qué? desde ¿Por todo qué? punto de vista. O sea, estos jóvenes no tienen ninguna experiencia en este ámbito. Esta organización Democracia Viva la construyeron, la organizaron, la fundaron 15 días antes de que asuma nuestro gobierno el presidente Boric. Obtuvieron de inmediato 31 millones de pesos del CERVEL por temas de campaña y posteriormente se dedicaron a esto. Pero yo quiero decir solo una cosa. Sí. Con el sueño de la casa propia, con los temas de los campamentos no se juega. No se Y juega. aquí hay una desprolijidad tremenda. O sea, aquí 426 millones de pesos entregados en una organización que por más que nos muestre las cuentas bancarias y todo, todos sabemos que esto no es algo normal. Por eso Fidel, yo ayer déjame preguntarte eso. ¿Cómo es tan fácil entregar 426 millones de pesos? ¿Cómo es tan fácil? ¿Cómo es tan sencillo? O sea, en el sistema público existe la posibilidad del trato directo. Sí, eso existe. Eso ocurre, puede darse. Pero el trato directo siempre se tiene que... Y cuando se da, a cualquier institución se le pide una boleta de garantía. Por lo que tengo entendido, aquí ni siquiera hay boletas de garantía que den cuenta de una u otra forma, valga la redundancia, la garantización de que se van a desarrollar de buena manera los trabajos. Entonces, esto es impresentable porque además proviene de quienes dijeron cuando iban a asumir el gobierno que iban a acabar, ¿no es cierto?, con las malas prácticas, supuestamente de quienes los precedieron. Ellos tenían superioridad moral, como dijo Jackson en su momento. Dijeron que se iban a terminar los amiguismos y el nepotismo. ¿Qué opinas de eso? Este caso demuestra. ¿Qué opinas de eso? ¿Perdón? ¿Qué opinas de eso? Porque yo recién lo decía antes de involucrarte acá en la conversación y me dejas dando bote. ¿Qué opinas de que existan nexos dentro de la política, relaciones, amistades, parejas, relaciones de amor, cruzadas, pitutos? Quiero saber cuál es tu opinión respecto a esto, porque se ha dado mucho tiempo durante la política en nuestro país. El sistema público es amplio. También es un castigo, por ejemplo, yo tengo 2 hijas, profesionales ambas, y yo misma les digo que por ningún motivo sueñan siquiera entrar al sistema público porque me van a castigar a mí. Independientemente de su capacidad. Claro, independiente de sus capacidades profesionales que las tienen ambas. Pero por otro lado, también es cierto que dentro del sistema público, que es grande, también hay nexos familiares. Lo que no puede ocurrir es que se genere una triada, una triangulación, como en este caso puntual. O sea, aquí estamos claramente hablando de un tema en el cual hay una parlamentaria que es la pareja de quien ostenta un convenio directo, designado directamente, de 426 millones de pesos, que tiene que investigarse. Y esto tiene que investigarse a fondo. Por eso yo discrepo de mi colega, de mi ex colega, ministro Montes, porque ellos creen que con un sumario esto se termina. ¿Y con qué se termina Ellos esto? creen que porque vaya una delegación del Ministerio a Santiago, a Antofagasta, esto tiene que culminar ahí. Esto tiene que investigarse a fondo. Aquí tiene que haber
incautación de celulares, incautación por parte del Ministerio Público. Qué bueno que el Ministerio Público ya haya de oficio, como lo pedimos ayer nosotros, haya acogido el ministro, el fiscal nacional Valencia, haya acogido la petición que hicimos como Comisión de Vivienda el día de ayer de que esto se investigue a fondo, y el Ministerio Público tiene las facultades para hacerlo de oficio y lo está haciendo. Eso va a significar que tienen que incautarse celulares, tienen que incautarse computadores e indagar todas las regiones del país donde eventualmente esto ocurrió también con otras fundaciones. No descartamos que esto sea un modo operandi, pero lo que no pueden utilizar y lo que no vamos a permitir, yo por lo menos, como presidente de la Comisión de Vivienda lo digo, lo que no podemos permitir, cuando tenemos a los chilenos sufriendo por otras materias, hoy día debiésemos estar discutiendo políticamente los temas que a la gente senador, le importan. Pero, senador, lógico, o sea, hoy día este país tiene lleno de problemas que son relevantes y nos caemos en estas cosas, que terminan... Ojo, en estas cosas que son súper importantes, súper relevantes de discutir, pero no podemos entrar en esto cuando Chile hoy día necesita otras prioridades de discusión, donde el desgaste de ustedes tiene que estar en otro foco, senador. En otro foco. En otro foco. Dame 30 segundos para explicar lo que quiero decir. Sí. Justamente concuerdo plenamente contigo. O sea, nuestro foco no debe estar en la pelea política. Nuestro foco no tiene que estar en que este cometió corrupción o no lo cometió, como Torrealba. Estamos enfrascados con lo de Torrealba, que se robó no sé cuántos millones de pesos y que está formalizado y que está preso. Y bien que así sea, porque la corrupción hay que combatirla independiente del color político de quien esté detrás de la corrupción. Pero nosotros deberíamos estar preocupados que en estos momentos de dificultad tenemos a nuestros compatriotas con colusiones de los precios de los alimentos, que es un tema que eso debiesen ser nuestras preocupaciones, cómo estamos avanzando hacia allá, de cómo las grandes empresas, con una inflación alta que todavía tenemos precios elevadísimos. Cada vez que nos alejamos más del centro, más caro es vivir. Claro. Esos temas de eso están tocando, cómo mejoramos la calidad de vida de la gente, de cómo no se nos muere la gente en los hospitales. Pero si la tenemos clara, senador, voy a saludar, déjame saludar nada más, Fidel, a Marta Herrera, abogada experta en anticorrupción, que ya está en pantalla para involucrarla. Marta, ¿cómo le va? Buen día, un gusto. Gracias por estar. Hola, buen día, Rodrigo, buen día, senador, también. Muchísimas gracias por estar. La quería saludar para involucrarla. Marta. Fidel, no es que te haya querido cortar, sino que quería saludar a Marta para involucrarla. Déjame terminar la idea de lo que quiero decir. Pero deja morderte un segundito en la frase tuya. Es que es tan lógico lo que tú dices, y mi pregunta es muy básica, ¿por qué no se hace entonces? Si la preocupación es la ciudadanía y seguimos metidos a veces en una alfombra de nimiedades. Levanto la alfombra y son puras pequeñeces. Y la gente sigue sufriendo hoy día el alza del gas. Y el gas se dispara y estamos en invierno. Entonces ahora la discusión, el foco nuestro, Pune, es esto. Y nosotros vamos a hablar 30 minutos de esto. Que es importante, que es relevante, que hay plata involucrada y que hay que desnudar y hay que castigar y que hay que investigar. Pero si ustedes saben que el foco tiene que ser otro, ¿por qué no lo hacemos? Porque la agenda la coloca la contingencia, y la contingencia no tampoco podemos taparla y meterla debajo de la alfombra como ocurría antes. Qué bueno que estas cosas hoy día se sepan con transparencia, porque antes muchas veces se pudieron meter debajo de la alfombra, y ahí Marta lo podrá corroborar. Pero lo que quiero decir una cosa, mira, este dato que te voy a dar, a mí ayer me indignó mucho. Me reuní con gente de la AJUNGI, que es la agrupación de personas que trabajan en los jardines infantiles. Son 15.000 funcionarios. Estuve con su presidente, su directiva, con Silvia y su directiva. Sí. ¿Sabes tú que hoy día, cuando está ocurriendo esto de los 426 millones de pesos, en esa misma región de Antofagasta hay serios problemas porque las personas que trabajan en los jardines infantiles no tienen para comprar confort, no tienen para comprar útiles y materiales para los niños prebásicos, que en mi región no hay para comprar leña y calefacción en los jardines infantiles? No. Eso es lo que me indigna, porque en definitiva 426 millones de pesos pueden cambiarle la vida a la gente de buena manera, no para que se lo entreguen a las amigas de la parlamentaria, al pololo de la parlamentaria, el pololo del año, que además fue renegado por la misma. Yo encuentro, con esto termino la idea. Yo creo que el ministro Montes, él debe ser el primero, y lo digo como socialista, a un compañero de mi propio partido. Ministro, esto no termina con un sumario. Aquí tiene que investigarse todo, incautarse celulares, computadores, la trazabilidad del dinero, cualquiera haya sido, no, por más que ellos digan que gastaron solo el 27% de lo que se le entregó. Pero nuestro país ya no soporta más corrupción. Lo de Torrealba. ¿Usted lo da como hecho? 761 millones de pesos. ¿Usted lo da como hecho todo esto que está sucediendo? No tengo derecho a ponerlo en duda, como la Fundación lo pone en duda. ¿Por usted está todo esto son hechos ya concretos, establecidos o no? O sea, yo le pregunto a usted,
Pero yo no, de lo por consumado que aquí, esta es una caja de Pandora que se va a abrir. Y además yo le digo o sea, una cosa, pueden haber más, pueden haber más. Democracia de los vivos, debería llamarse la organización. Democracia de los vivos no tenía ninguna experiencia en los temas de vivienda. Entonces, por favor, no juguemos con los recursos de todos los chilenos, y menos los temas más sensibles, campamentos. Usted sabe lo que significa vivir en campamento, que la gente no tenga servicios básicos para vivir y que más encima les pasen a los amigos de la diputada, al pololo, el Ceremi, toda una colusión. O sea, aquí hay una colusión claramente para entregarle recursos por asignación directa. Bien, en mis años de vida parlamentaria había visto, nunca lo había visto algo así con una fundación. Marta, bueno, ya escuchó el senador. Quiero hacer una pregunta respecto a lo que decía el mismo senador, que nos da pie también para involucrarte respecto a tu especialidad. Él me dice que el fiscal Valencia ya aceptó la solicitud de hacer una investigación profunda. ¿Cómo lo va a revisar la Fiscalía? ¿Cómo debiera ser esta revisión de este caso? Aquí hay varios temas que son posibles, y primero quiero coincidir en que efectivamente me parece que lo más sano es que estas situaciones se investiguen. Efectivamente puede que el vínculo penal propiamente tal pueda costar un poquito más encontrarlo, por lo que voy a tratar de explicar, pero evidentemente acá estamos en la base con temas que nos preocupan a todos. O sea, como decía el senador, estamos hablando de un tema de vivienda que evidentemente es una preocupación para todos los chilenos y chilenas. Por lo tanto, lo que nosotros vemos acá precisamente son esos efectos más nocivos que puede tener la corrupción, de afectar precisamente a los sectores que son más vulnerables. Nosotros pensaríamos inmediatamente acá en un tema asociado, por ejemplo, a una negociación incompatible. Ya, para eso debería demostrarse que hay un interés por parte del funcionario público, el Ceremi, en el negocio en particular. Pero justamente escuchando al senador yo puedo pensar en otras opciones posibles. ¿Qué serían? Porque si efectivamente, si Democracia Viva, si la fundación no tiene su giro necesariamente, no sabe, hay como una puesta en escena respecto de sus habilidades y sus competencias en materia de vivienda, incluso podría pensar en alguna figura de fraude al fisco. Ahora, siempre estoy pensando efectivamente en lo que puede ocurrir entre Fundación Democracia Viva y la Seremía de Vivienda. Me cuesta más encontrar el vínculo precisamente con la diputada, más allá de lo que uno puede ver en términos generales como cualquier ciudadano. Marta, yo creo que No, discúlpame a mí, pero es para ir conversando entre los tres. Este noticiero lo ve la familia en general, niños, adultos mayores, adultos, universitarios, gente que va al colegio, hoy día es feriado, 9:15, ya están despertando mucho. La pregunta es, ¿qué es lo grave en este caso? ¿Cuál es la gravedad que existe en este caso? Lo grave en este caso es que yo creo que el ministro, en definitiva, se refirió bien al tema como este conflicto de intereses, porque cuando estamos pensando en la negociación incompatible, estamos hablando de esa confusión entre los intereses públicos por los que yo debo velar como funcionario público y mis intereses particulares. En un negocio en particular, en una operación en particular, eso no se puede confundir. Cuando hablamos de negociación incompatible no estamos hablando de que necesariamente deba producirse un perjuicio para el Estado, porque en definitiva lo que hace este delito es anticipar y decir, como no queremos que existan riesgos, como entendemos lo dañino que es la corrupción, no queremos que se confundan los roles. Por lo tanto, si usted es funcionario público, usted debe velar únicamente por los intereses públicos que le están encomendados. Acá sus intereses personales no entran y nos vamos a preocupar de que no puedan entrar. Ok. Fidel, senador, ¿hay conflicto de interés entonces? Según lo que dice Marta, que es lo más grave acá, bajo su punto de vista, lo que conoce como presidente también de la Comisión de Vivienda. ¿Hay conflicto de intereses acá o no? Desde mi punto de vista, es la base del conflicto de interés, claramente. Pero quiero decir algo más. No sé si Marta me corrige o ratifica lo que voy a decir. Por favor. La diferencia entre un sumario... como el que quería... senador, ¿cómo voy a corregirlo? No, es una manera de decir nomás, Marta, una opinión nomás, por favor. No, la diferencia en el sumario que ha prometido el ministro Montes, no hay ninguna acción que pueda permitir llegar al fondo del problema. En cambio, en una investigación de la Fiscalía se pueden incautar elementos que lleguen a determinar
la posible presunción del delito. Esa es la gran diferencia. Por eso yo no creo en los sumarios. Discúlpame, el sumario lo va a hacer el subalterno del propio ministro, que podría decir, ¿sabe qué? Hay que bajarle el perfil. No estoy diciendo que el ministro Montes lo haga, pero podría ser que, ¿no es cierto?, diga, oye, aquí hay que bajarle el perfil a esto que está dañando al gobierno. No, aquí hay que investigar a fondo. Si queremos, de verdad, que este tipo de situaciones no ocurran. Porque a mí también me pasó en mi región, lo quiero decir con mucha claridad, Marta. En mi región, en estos momentos se está investigando a una organización, una fundación, que se le entregaron más de 300 millones de pesos, que lidera un señor de apellido Ancalao, que fue candidato presidencial y que presentó su candidatura presidencial con falsas firmas. Entonces, muchas veces los gobiernos regionales le entregan plata a fundaciones para cumplir la ejecución presupuestaria. Y eso tampoco está bien. Como tampoco comparto que a veces los gobiernos regionales le entreguen plata a las fiscalías, porque son las propias fiscalías que después deben investigar un eventual delito que tenga un funcionario de ese gobierno regional. Y actualmente está ocurriendo esto. Los gobiernos regionales, con tal de cumplir sus metas de ejecución presupuestaria, le entregan miles de millones, o sea, cientos de millones de pesos a las fiscalías para sus roles. Y eso, yo creo, las fiscalías son autónomas. ¿Qué dice no pueden ahí? recibir plata del Estado. ¿Qué dice Marta respecto a eso? Sí, yo comparto, en primer lugar, el tema de la investigación administrativa versus la investigación penal es un hecho, ¿ya? Yo no tengo por qué dudar, digamos, de la investigación de carácter administrativo que se puede hacer al interior del ministerio y que me parece que también es necesaria para esclarecer algunos puntos, pero efectivamente sus limitaciones son increíblemente menores o mayores en este caso, que los que puede tener la Fiscalía para investigar los delitos. Por eso muchas veces se cuestiona la Fiscalía de las diligencias que realiza en un caso u otro, pero efectivamente es lo que se necesita para poder dejar claro estos temas que nos interesan a todos. La Fiscalía tiene esas facultades que ningún investigador administrativo va a tener, y por eso lo importante es que efectivamente pueda existir una arista penal. En eso tiene toda la razón el senador. Y respecto de los fondos, lamentablemente también hay un tema de ejecución presupuestaria que uno lo suele ver frecuentemente. Las instituciones necesitan ejecutar su presupuesto dentro de su cronograma y muchas veces ahí no digo que sea dinero que se vaya a los bolsillos necesariamente de alguien. ¿Y a dónde se va? Sino que está en este problema que estamos viendo acá, que tiene que ver con los conflictos de interés. Efectivamente, es complejo que la Fiscalía muchas veces reciba esos fondos. Ahora, evidentemente que hay necesidades y después de todo, la Fiscalía como representante de la sociedad toda va a perseguir efectivamente a todo el que tenga que perseguir. Pero ideal sería que pudiéramos despejar cualquier duda que pudiera existir al respecto de fondos que llegan. Absolutamente. Un mundo ideal. Senador, cuando la diputada Pérez dice ayer voy a suspender la suspensión, voy a suspender mi participación como vicepresidente de la Cámara de Diputados, considerando que igual queda poco tiempo para que salga ella y Vlado Mirosevic como presidente. Esa suspensión es... ¿Qué significa suspender? ¿Voy a suspender como que es una posición de ella? ¿Es algo oficializado? ¿Por qué no es una renuncia al cargo? ¿Y por qué es una suspensión? ¿Lo puede explicar? Yo fui presidente, tuve el honor de ser presidente de la Cámara de Diputados y puedo decir con mucha claridad que esa figura no existe. Es un subterfugio. O sea, es un subterfugio para salir de la crisis solamente, porque lo que tiene que ocurrir aquí es una censura que estuvo a punto de ayer suceder. Pero también la oposición se equivocó porque la figura de la suspensión simplemente no existe y ha sido gozando de todos los privilegios de tener un cargo dentro de la mesa directiva. Y dentro de la mesa directiva, ¿no es cierto?, se tienen asignaciones que son distintas a las de un parlamentario normal y un montón de otras series. Ahora sí, ella dice que va a suspender de todo, otra cosa, pero la figura propiamente tal no existe. No existe, o sea, la lógica sería que renunciara. O sea, la lógica hubiera sido por el bien de su partido, porque ella forma parte del partido que dijo el propio ministro Jackson que tenía superioridad moral, que no iban a tener amiguismo en el gobierno, que no iba a haber nepotismo. Forman parte del partido que ninguneó a los que antes gobernaron el país, a los expresidentes, a los 30 años. Entonces ella, para no haber escalado más este tema, que va a seguir, esto es una caja de Pandora, oiga. Si aquí lo que está en juego... ¿Por qué segunda vez que me dice eso, senador? Segunda vez, pero lo tengo anotado, incluso se lo voy a preguntar después, pero... ¿Por qué me dice que es una caja de Pandora? ¿Qué va a pasar acá? Porque se estima que hay en otras regiones, ya se habla del Maule y otras, que están dirigidos por los mismos señores de RD, que habrían convenios similares, parecidos.
Eso hay que investigarlo. Nosotros ayer como Comisión de Vivienda lo hicimos responsablemente, pedimos que se entregaran todos los convenios. Fíjate que yo he trabajado en la vivienda todo estos años y nunca me había enterado que existiese una facilidad tan grande para entregarle a fundaciones desde el Ministerio, porque me hubiera puesto del primer día. Esto sí es nuevo, que lo digan, si es de este gobierno o se venía de otros gobiernos anteriores, pero esto es la línea de campamento. Fíjate que en el tema... O sea, ¿nos vamos a encontrar con más casos de estos ahora? Sí, en el tema de Antofagasta, quiero terminar la idea, en el tema de Antofagasta, esta línea programática tenía para el año 5.500 millones de pesos, la línea de campamento. Esta entrega a esta fundación es el 10% de todo ese presupuesto. Eso yo creo que van a aparecer más casos, y ahí el ministro Montes no tiene que seguir diciendo que esto es un descriterio. Debiese ser más claro y decir que esto es una sinvergüenza. ¿Te pareció débil la postura del ministro? Yo creo que el ministro ha sido sorprendido. Yo no creo que él tenga responsabilidad política en esto, porque ocurrió, ¿no es cierto?, lejos de su escritorio de Santiago, pero él tiene que ser muy duro. Yo creo que el ministro tiene que ser muy duro aquí, tiene que buscar todo lo que pueda inducir de que haya algunos elementos que permitan siquiera poner el manto de duda de que aquí hay un acto de corrupción. Marta, despejar toda aquella duda. Toda aquella duda. Perdón, Fidel. Hay un oficio de Contraloría, se le solicita un oficio en Contraloría. ¿Qué se puede ganar con eso, Marta? ¿Es tan relevante o es mucho más relevante que la Fiscalía, en este caso ya autorizado por el fiscal Valencia, haga una investigación a fondo? ¿Pueden ir por caminos paralelos? ¿Qué se puede encontrar acá, si lo puedes explicar, por favor? Sí, pueden ir por caminos paralelos, no hay ningún problema en eso, son sedes distintas, lo de Contraloría es una sede administrativa. Yo entiendo, de hecho, puede que esté equivocada, pero entiendo que la Fiscalía de Antofagasta, la Fiscalía Regional, ya abrió una investigación y que estaría a cargo de un fiscal, claro, es un fiscal especializado en temas de corrupción, sí, por lo demás. ¿Ya? Así que es un fiscal que efectivamente sabe investigar estas materias, y yo creo que en este caso sería apropiado que fueran por vías paralelas. Muchas veces se recomienda que primero esté lista la sede administrativa, pero lo que tenemos precisamente cuando se da esta situación, que por supuesto es absolutamente favorable, que es de transparencia y que todos nos enteremos, también pueden pasar otras cosas como que cierta evidencia pueda perderse, y por lo tanto sería importante entonces que las investigaciones fueran al mismo tiempo, porque si se dejara pasar un tiempo quizás no sería muy bueno en términos de lo que se podría obtener en el marco de esa investigación. Y acá, Marta, ¿se podrían estudiar, investigar las cuentas corrientes, las cuentas bancarias con total y absolutamente claridad? Personales, fundaciones, todo abierto. Es justamente la única parte que yo, en mi opinión, digamos, es favorable la investigación de los casos de corrupción, es a propósito de levantamiento de cuentas corrientes, ¿ya? Ahí hay una amplitud precisamente en la ley de cuentas corrientes bancarias y cheques para los delitos que puedan haber cometido los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, porque en general nosotros en materia de corrupción no tenemos las mismas... los mismos beneficios investigativos, por decirlo de alguna manera, que tienen otras investigaciones que son complejas. Si efectivamente existen antecedentes de que hay irregularidades, en términos penales, cuyos estándares suelen ser más altos, eso es verdad, ya, pero si existe eso en algún momento, se puede solicitar esta diligencia, se puede pedir autorización para realizar esta diligencia al juez de garantía y por lo tanto se materializaría. Ok. Fidel, senador, senador... ¿Puedo agregar algo? Por favor, adelante. Solo agregar a eso lo siguiente, que aquí es importante las señales. Tiene que haber una señal de la Fiscalía también de que va a haber una brigada anticorrupción, que no sea un fiscal cualquiera el que investigue, sino que sea un fiscal que esté especializado en este tema. Porque aquí los días son vitales. Aquí lo que debiese hacer la diputada, por ejemplo, debiese ella voluntariamente entregar de manera inmediata sus computadores, sus celulares, para ayudar y contribuir en la investigación. Lo primero. Y lo segundo, ¿por qué digo las señales? Porque tú hiciste una pregunta muy interesante cuando preguntaste si pueden ir paralelamente las investigaciones. No hay que olvidar lo que pasó con la fallida compra de la clínica Sierra Bella. Fue la Contraloría la que actuó rápido, y fue la Contraloría la que dijo que vi los tasadores poco menos que se habían puesto de acuerdo, al parecer, ¿no es cierto?, en montos de más de 8.000 millones de pesos para la compra de una fallida que se frustró. Gracias a la labor rápida de la Contraloría, se frustró una compra que era, entre comillas, un negociado desde todo punto de vista. Entonces, yo considero que es bueno que hayan dos entes paralelos que estén investigando, pero la Fiscalía, el Ministerio Público en particular, debe actuar muy rápido, porque aquí no se pueden perder evidencias. Porque lo que puede ocurrir es que se pierdan los celulares de esta semana,
no quieran entregarlos. O sea, hay que actuar rápido. Desde mi punto de vista. Marta, la última que te hago para no quitarte más tiempo, y me voy a tomar de lo que decía Fidel, porque mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se demora este tipo de investigaciones? Considerando este dato que pone Fidel sobre la mesa, el senador, que a mí no se me hubiera pasado por la cabeza, que es la pérdida de estos elementos, o sea, el esconder material. A mí no se me hubiera pasado tal vez por mi ingenuidad nada más. Pero en la pregunta objetiva, ¿por qué estos son temas país tan importantes, tan relevantes en esta discusión política, pero es donde hay plata de por medio, donde hay relaciones también de por medio? Me parece que las resoluciones deben de ser rápidas, contundentes, fuertes, para bien o para mal. ¿Cuánto tiempo se demora esto? Sí, absolutamente de acuerdo. Justamente la respuesta debiera ser muy rápida. Por eso a mí me parece que en este caso particular es importante que se actúe por vías paralelas y si efectivamente la investigación está acotada en estos momentos a ciertas operaciones que tienen que ver entre la Seremi y la Fundación Democracia Viva, yo creo que eso debería ser algo rápido, que debería dársele prioridad efectivamente, como se decía aquí al principio de la nota, llevamos un montón de tiempo, ¿no? Hablando de este tema y por lo tanto eso demuestra la preocupación que esto significa para la sociedad y por lo tanto eso amerita que esto se pueda esclarecer rápidamente. Yo creo que hasta al día de hoy las operaciones son acotadas y por lo tanto se podría dar una respuesta rápida y ojalá efectivamente sea así. En general son investigaciones largas, ¿ya? Pero si uno logra hacerse del material investigativo rápidamente, yo creo que se puede dar una primera respuesta ya a la sociedad que es a la que representa la Fiscalía. Ok, Marta, te agradezco mucho. Gracias por pintarnos esta visión respecto a lo que viene en el aspecto legal. Muchas gracias, Marta. Gracias. Buen día, muchas gracias.